Buen día, el día de hoy vamos a hablar en relación a lo que son las corrientes filosóficas. Antes de iniciar, recordemos que una corriente filosófica es una forma de pensar, una forma de interpretar la construcción del conocimiento, su adquisición o su adaptación en la realidad que nos rodea, ¿sí? En este caso, una corriente filosófica está orientada también a entender el mundo en el que vivimos y cómo los seres humanos se desenvuelven y aprenden en él. Así que vamos a dar inicio. Previo a pasar directamente con las corrientes filosóficas, tenemos lo que es la epistemología. Es muy importante entender la epistemología como parte de la filosofía, como una de las ramas de la filosofía que se va a centrar en el estudio de la investigación científica, es decir, como tal, en el producto, en el resultado que va a ser el conocimiento científico. Parte de la epistemología es tratar de entender la realidad, tratar de hallar las verdades o lo más acercado a la realidad a través de diferentes sustentos filosóficos o sustentos epistemológicos que permitan entender de una manera lógica la realidad. Y ahora sí, pasamos a la primera corriente. Tenemos lo que es el empirismo. Empirismo es igual a experiencia. Desde la parte lógica se nos indica que el empirismo es aquello que hace referencia a que el conocimiento se va a convertir como tal en conocimiento cuando es experiencia o cuando hay percepción sensible. Y la percepción sensible se constituye gracias a lo que sentimos o percibimos a través de nuestros sentidos. Es la manera de entender nuestro mundo exterior a través y gracias a nuestros sentidos. Es decir, que todo aquello que se aprenda a través de la percepción del mundo exterior es gracias a los sentidos. De acuerdo a varios precursores en estos temas, se dice que puede quedar limitada esta corriente porque nos dejamos llevar por una de las partes de cómo aprender y también el conocimiento a través de los sentidos puede que sea engañado, o sea, percibimos algo erróneo en la realidad a través de nuestros sentidos. Esa es una de las desventajas. Pasamos luego a lo que es el racionalismo y dice que el racionalismo proclama que el origen del conocimiento corresponde directamente a la razón y al pensamiento como producto de la parte intelectual del ser humano y su capacidad de deducir, ¿sí? De una globalidad, ir entendiendo parte por parte, ¿sí? Esa capacidad es propia del ser humano y por eso también se dice que lo intelectual es algo universal. Contrario, en este caso, al empirismo, nos indica que el racionalismo, en él el conocimiento es independiente de la experiencia sensorial. Podemos decir como tal que desde el racionalismo el humano ya trae las ideas antes de nacer y como tal se consolidan y se van reafirmando gracias al pensamiento y a la razón. Luego tenemos una tercera corriente que es la hermenéutica. Dice que estudia la parte de la subjetividad. Cuando hablamos de algo subjetivo, también podemos orientarnos a que hay una parte que se deja llevar por las emociones, por los sentimientos, ¿verdad? Y continuando, dice que también ha permitido la revaloración, perdón, de los métodos cualitativos de la investigación. La hermenéutica como tal viene también a tener relación con la interpretación crítica de los textos, buscar otras formas más humanas, por decirlo de esa manera, de entender cómo se aprende, cómo se construye. Por eso también, a partir de esta interpretación de los textos, puede haber una relación con lo que es el constructivismo. La hermenéutica, en una de sus múltiples definiciones, pues abarca en sí, entonces, la interpretación de los textos, cómo asimilamos la información y cómo se puede llevar también a la práctica. Por otro lado, entonces, tenemos lo que es el constructivismo. El constructivismo es una corriente que inicialmente fue inaugurada por Piaget, que se enfatiza desde un punto biológico derivado de las etapas que propone Piaget en cuanto al desarrollo cognitivo del ser humano, ¿verdad? Pero dice que específicamente el constructivismo se consolida
cuando se dan interacciones entre el individuo y la sociedad, ¿sí? Por eso es que aquí va a haber una concatenación, una parte recíproca entre sociedad e individuo para que se dé la construcción de ese conocimiento. Es muy importante también en este caso, entonces, el, el ambiente donde se intercambia, el ambiente donde se aprende, y es muy importante entonces considerar esa relación, porque el conocimiento es una construcción activa y constante. Se dice entonces que como seres sociales, el ser humano aprende durante toda su vida. Por último, tenemos lo que es el postmodernismo que está interpretada como una reacción a la modernidad, ¿verdad? O una reacción, perdón, a la modernidad, un debate a todo lo de la época modernista, donde se da entonces a partir de ello la desconfianza y también la desacreditación de cualquier postura o conocimiento. Se debate, se critica, se pone en tela de juicio lo que se plantea. Por eso también en la época postmodernista, pues hay una revaloración o hay una nueva valoración a la parte artística y otras formas de expresar, ¿sí? Por eso en esta época también desde la parte artística entra la forma de interpretar o de ver el conocimiento, también desde el arte, desde las pinturas, desde la expresión poética y también como tal una forma de hacer o de construir conocimiento. Entonces, así en conclusión, podemos decir que desde el empirismo se configuran experiencias con el contacto de los órganos con la realidad. Es muy importante ese tacto, ese contacto de los órganos con nuestra realidad. Contrario al racionalismo, tenemos entonces, perdón, al empirismo tenemos entonces el racionalismo, que tiene que ver con el pensamiento y la razón y de forma general también se desconfía como tal de los sentidos, porque como les decía, se considera que podemos tener percepciones erróneas de la realidad y que los sentidos nos pueden resultar engañando. Por otra parte, tenemos la hermenéutica que se basa en lo subjetivo, que se deja llevar en parte por los sentimientos, mientras que el constructivismo, derivado de la hermenéutica, también en parte dice que alude a la construcción del conocimiento cuando hay interrelaciones y contacto entre individuo, sociedad y realidad. Aprendemos también desde la parte o de teoría del aprendizaje, pues gracias a ese andamiaje que se puede dar, ¿verdad? Desde lo educativo. Y por último tenemos el postmodernismo, que busca nuevas formas de pensamiento, eso sí, apoyados por herramientas tecnológicas, apoyados por esos avances que se obtienen gracias a la ciencia. Eso sería todo. Muy agradecido por su atención. Me despido. Nos vemos en una próxima.